No estás confundida. Algo se activó antes de que él pudiera manejarlo. Tú lo sentiste, en el cuerpo, en el ambiente, en la energía que cambió sin explicación. No fue exageración, ni imaginación, ni apego, fue percepción emocional. Porque cuando algo se activa antes de que él pueda manejarlo, la conexión no desaparece, se tensa, y esa tensión confunde a quien siente de verdad. Este video es para mujeres que ya aprendieron a escuchar lo que sienten, pero todavía dudan de si deben confiar en ello. Suscríbete al canal ahora, porque aquí hablamos de dinámicas emocionales reales, sin culparte ni minimizarte, y estamos camino a llegar a 1000 suscriptoras para seguir creando contenido profundo, consciente y transformador para ti. Tópico 1. Cuando la energía cambia antes de las palabras, el momento exacto en que algo se activa dentro de él. Hay momentos en los que no pasa nada visible, pero por dentro todo cambia. Él sigue hablando, respondiendo, incluso sonriendo, pero la energía ya no es la misma. No es imaginación, no es ansiedad, es percepción emocional. Algo se activó antes de que él pudiera ponerle un nombre. Y cuando eso pasa, el cuerpo reacciona primero. Siempre, la mente llega después, intentando alcanzar lo que ya se movió por dentro. Muchas mujeres sienten ese instante como una tensión ligera en el aire, una pausa que antes no estaba. Es como cuando una habitación se queda en silencio después de una frase importante. Nadie dijo nada, pero todo quedó dicho. Él empieza a medirse, a controlarse, a pensarlo 2 veces. No porque no sienta, sino porque siente más de lo que esperaba. Y eso, para quien no sabe manejar emociones, descoloca. Una vez, un mentor explicaba que las emociones son como olas, algunas se disfrutan, otras asustan. Cuando una ola es más grande de lo que alguien cree poder sostener, el instinto no es avanzar, es contenerse. Él no se aleja por frialdad, se retrae por impacto. Y ahí aparece esa sensación tan conocida. Una conexión viva que, de pronto, avanza en cámara lenta, como si algo estuviera por pasar, pero todavía no pudiera. Tópico 2. ¿Por qué algunos hombres sienten primero en el cuerpo y solo después intentan entender con la mente antes de que él piense? El cuerpo ya respondió. Un nudo en el pecho, un cambio en el tono de voz, menos naturalidad. Muchos hombres fueron educados para racionalizarlo todo, incluso lo que no es racional. Entonces, cuando algo emocional se activa demasiado fuerte, el cuerpo acusa el golpe primero. La mente entra después, tratando de ordenar el caos, de ponerle un nombre bonito a lo que en realidad es miedo mezclado con deseo. Por eso, muchas veces, él no sabe explicar lo que siente. No es juego, no es manipulación. Es falta de educación emocional. Mientras ella percibe el cambio de energía casi al instante, él sigue tratando de entender por qué algo sencillo empezó a sentirse tan grande. Y en ese lapso aparecen las actitudes confusas, las señales mixtas, el clásico todo está bien que no convence a nadie. Un ejemplo muy común: quiere acercarse, pero el cuerpo se le bloquea. En lugar de buscar, se aleja. En lugar de fluir, se controla. Como alguien que pisa el freno antes de entender por qué aceleró. Para muchas mujeres, eso suena a rechazo, pero en el fondo, es un conflicto interno mal resuelto. Y esa diferencia entre sentir y entender es justo lo que empieza a crear el siguiente movimiento, o el siguiente silencio. Tópico 3. El conflicto silencioso, deseo, miedo y autocontrol ocurriendo al mismo tiempo dentro de él. Tres fuerzas empiezan a pelear espacio al mismo tiempo. El deseo lo jala hacia ella, el miedo lo empuja hacia atrás y el autocontrol intenta mantener todo bajo control. Por fuera parece tranquilo, por dentro es una guerra emocional. Y ese tipo de conflicto no hace ruido, pero cambia por completo el ritmo de la conexión. La energía se vuelve más densa, más contenida, menos espontánea. El problema es que el autocontrol no siempre es madurez. A veces es solo miedo disfrazado de lógica. Él empieza a vigilarse, a filtrar palabras, a reducir gestos. No porque haya perdido el interés, sino porque el interés se volvió demasiado grande para el sistema emocional que tiene hoy. Es como tratar de sostener agua con las manos. Mientras más fuerza haces, más se escurre. Muchas mujeres sienten esto en el cuerpo antes de entenderlo con la mente. Algo se frena, algo duda, algo no avanza. Y entonces aparece la pregunta: ¿fui yo? Pero ese conflicto no empezó en ella. Empezó en el momento exacto en que él entendió que perder el control significaba mostrarse vulnerable. Y cuando alguien no sabe manejar la vulnerabilidad,
la siguiente reacción casi siempre llega, en forma de distancia. Tópico 4. ¿Por qué se distancia justo cuando la conexión se vuelve más real? Justo cuando la conexión empieza a tener peso, algo en él retrocede. Hasta ahí todo era ligero, manejable, predecible. Pero cuando la presencia de ella empieza a importar de verdad, el juego cambia. Ya no es solo gusto, es riesgo emocional. Y para quien nunca aprendió a sostener intimidad, el instinto no es avanzar, es tomar distancia. Ese alejamiento no pasa de golpe, se va deslizando. Respuestas un poco más frías, menos iniciativa, silencios más largos. Por fuera parece desinterés, por dentro es un intento de recuperar control. Él se aleja no para perderla, sino para no sentir tanto. Es un movimiento defensivo, casi automático, que aparece cuando la conexión deja de ser superficial. Lo que muchas mujeres no ven es que esto no significa que todo terminó. Significa que algo se volvió demasiado real, demasiado rápido. Mientras ella intenta entender qué hizo mal, él pelea con su propia incapacidad de mantenerse presente. Ese desfase de tiempos crea un vacío raro, que, si no se entiende, empuja la historia hacia un silencio aún más profundo. Tópico 5. La intuición femenina como lectura emocional, no como imaginación ni carencia. La intuición femenina no sale de la nada, nace de leer microcambios, tono, ritmo, presencia, intención. Es un radar emocional afinado por la experiencia, no por la carencia. Cuando algo cambia, su cuerpo lo capta antes de que la mente formule una sola idea. Y aún así, muchas mujeres aprenden a dudar de eso, a corregirse, a llamarse exageradas. El problema no es sentir demasiado, es haber sido enseñada a desconfiar de lo que siente. Mientras ella percibe el cambio de energía, el mundo le exige pruebas, explicaciones, lógica. Pero las emociones no dejan recibos, dejan señales. Y cuando la intuición apunta a algo, casi nunca es solo sobre el otro, es sobre lo que ella está sintiendo en respuesta a ese cambio. Una mentora decía que la intuición es información en bruto. El trabajo no es apagarla, es aprender a escucharla sin culparse. En lugar de preguntarse, ¿qué hice mal?, la pregunta cambia a, ¿qué está pasando aquí? Ese cambio interno es sutil, pero poderoso, porque cuando deja de atacarse, empieza a ver con claridad. Y ahí los signos se vuelven imposibles de ignorar. Tópico 6. Las señales sutiles que aparecen cuando él siente más de lo que puede sostener. Cuando él siente más de lo que puede sostener, las señales no son obvias, son finitas. No hay un adiós, hay contención. Empieza a mostrarse menos disponible emocionalmente, aunque siga ahí. Se ríe, conversa, pero ya no se entrega igual. Es como si bajara el volumen de lo que siente para no recibir el golpe completo. Estas señales viven en los detalles, conversaciones menos profundas, menos curiosidad real, más excusas racionales. Puede decir que está ocupado, cansado, confundido, y puede ser cierto, pero detrás de eso hay un intento inconsciente de reducir el vínculo para no entrar en un territorio emocional que no sabe manejar. No es falta de interés, es exceso mal gestionado. Para quien observa con atención, el patrón se repite, se acerca, siente, se asusta, se regula. Muchas mujeres intentan compensar eso esforzándose más, hablando más, entregando más. Y ahí es donde la dinámica empieza a jugar en su contra. Porque cuando alguien ya está emocionalmente saturado, el siguiente movimiento casi siempre es el silencio. Tópico 7. ¿Por qué su silencio no es vacío? Es sobrecarga emocional no resuelta. El silencio que aparece después de una conexión real no es ausencia, es exceso. Exceso de pensamientos, de conflicto interno, de emoción sin nombre. Él no calla porque no siente, calla porque siente demasiado y no sabe cómo ordenarlo por dentro. Desde afuera parece frialdad, desde adentro, es saturación emocional bloqueando la expresión. En ese punto, muchas mujeres entran en alerta. La mente busca respuestas, mientras el cuerpo ya sabe que algo cambió. El silencio genera ansiedad porque rompe la continuidad emocional. Pero la mayoría de las veces, ese silencio no tiene que ver con ella. Tiene que ver con alguien tratando de regular su propio caos interno sin herramientas emocionales. Aquí la dinámica se vuelve peligrosa, porque el silencio invita a interpretar, y sin claridad, lo más común es llenar los vacíos con culpa. Pero ese espacio no es de ella. Es un espacio que él creó para protegerse. Y cuando ella intenta cruzarlo sola, termina cayendo en un error muy común, que desequilibra toda la relación.
Tópico 8. El error común de intentar arreglar algo que no nació en ella. Cuando el silencio aparece, muchas mujeres sienten un impulso casi automático de arreglarlo todo. Hablar más, explicar mejor, mostrarse más disponibles, más comprensivas, más presentes. La intención es buena, pero el resultado suele ser el contrario, porque el conflicto no nació en ella, y tratar de resolver lo que no es suyo genera un desequilibrio silencioso. Este patrón existe porque, culturalmente, a las mujeres se les enseñó a sostener los vínculos a cualquier costo. Entonces, cuando algo falla, se responsabilizan. Pero en este contexto, mientras más intenta acercarse, más presión interna siente él, no por culpa de ella, sino porque su sistema emocional ya está sobrecargado. Un mentor decía que madurez emocional también es saber cuándo no hacer nada, no responder de inmediato, no llenar todos los espacios, no cargar pesos que no te corresponden. Ese retroceso consciente no es frialdad, es autoprotección. Y es justo ese reposicionamiento interno el que empieza a cambiar la dinámica y a cuidar lo más valioso que ella tiene. Tópico 9. Cómo proteger tu energía y tu valor cuando algo se activa, pero no avanza. Proteger tu energía no es levantar muros, es ajustar límites internos. Cuando algo se activa pero no avanza, la tentación es quedarse atrapada en la espera. Esperar señales, respuestas, movimientos. Pero la madurez emocional empieza cuando entiende que su valor no depende del desenlace. Ella sigue siendo completa, incluso cuando el otro está confundido. En la práctica, esto significa dejar de invertir más de lo que recibe, no como castigo, sino como equilibrio, seguir siendo amable, presente, pero sin achicarse, mantener su rutina, sus proyectos, su vida, leer algo que expanda la mente, como los 4 acuerdos o mujeres que corren con los lobos, ayuda a volver al centro. La energía regresa a donde siempre debió estar, en ella. Este reposicionamiento lo cambia todo en silencio, porque cuando deja de sostener lo que no fluye, la dinámica se muestra con claridad. O él encuentra espacio interno para avanzar, o el alejamiento se confirma sin confusión. Y esa claridad prepara el punto de quiebre más importante, el que redefine cómo ella elige relacionarse. Tópico 10. El punto de quiebre. Cuando entender esto cambia por completo tu forma de relacionarte. El verdadero punto de quiebre llega cuando deja de interpretar todo como un reflejo de su valor. Entender que algo se activó en él, y no en ella cambia el eje completo. La confusión se disuelve, la culpa pierde fuerza y la percepción se vuelve más clara. Ya no reacciona a cada señal, observa con presencia y madurez emocional. Desde ahí, no necesita forzar respuestas ni acelerar procesos. Entiende que una conexión sana no exige esfuerzo constante para existir. Si fluye, fluye. Si se traba, no se rompe tratando de destrabarla. Esa postura no es indiferencia, es conciencia. Y curiosamente, es ahí donde las relaciones muestran lo que realmente son. Cuando se mueve desde ese lugar, algo poderoso ocurre, recupera su centro. Y desde ese centro, las decisiones se aclaran. Quedarse, esperar, seguir adelante. Todo se vuelve una elección consciente, no una reacción emocional. Ahí la historia deja de girar alrededor de él, y empieza a tratarse de cómo ella decide posicionarse a partir de ahora. Conclusión: si algo de este video resonó contigo, no lo ignores. Observa cómo te relacionas a partir de hoy. ¿Sigues intentando entender a quien no sabe manejar lo que siente? ¿Sigues cargando silencios que no te corresponden? ¿O empiezas a elegirte con más conciencia? Aplicar este conocimiento no es cambiar al otro, es cambiar tu posición emocional. Y cuando tú cambias, todo cambia. Si quieres seguir aprendiendo a leer dinámicas emocionales con claridad, proteger tu energía y fortalecer tu valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos creando este espacio para mujeres conscientes, profundas y perceptivas, y nuestra meta es llegar a 1000 suscriptoras para seguir creciendo juntas.